Estimados tesistas, bienvenidos a un programa más de Teceando. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a pues, cápsulas que hemos desarrollado. Ya saben que es para apoyo tanto del desarrollo de la tesis, pero también para consejos de lo que viene después del programa doctoral, que muchas veces nadie nos dice qué tenemos que hacer o qué medio seguir o hacia dónde se va a dirigir la parte del doctor que ya está egresado del programa como tal. Entonces, este programa hoy en particular tendremos ahí unos consejos de dos especialistas que ya nos han acompañado en otro tipo de cápsulas, pero en esta en peculiar vamos a hablar ya qué viene después del egreso del doctor en el programa. Y esta parte, reitero, es importante porque pues no tenemos nunca un acompañamiento ya después de la finalización del programa y tenemos que ver pues por nosotros solos qué hacer. El programa de hoy trataremos de apoyarles en pues estas recomendaciones que nos ha tocado a nosotros como experiencias ya en este campo posterior a la emisión del título, vaya, de doctor. Y pues para ello me complace presentarles a nuestras dos especialistas en estos temas de acreditaciones. Por un lado, la doctora Alina. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buen día para todos. Y por este lado, la doctora Débora. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente y pues vamos a tratar de darles las mejores recomendaciones. Bueno, este tema, reitero, va a ser de mucho interés. Quédense durante toda la cápsula porque seguramente van a tener ahí un consejo que les va a desarrollar mejor, ¿no? Ya la exposición del mismo título de doctor, sus investigaciones, qué hacer bajo estas recomendaciones de acreditación. Ya he dado, pues ahí el preámbulo de la figura de las acreditaciones, que muchas veces, pues nuestros países, depende de dónde nos encontremos, tiene un estilo de acreditaciones y esto es muy similar en cada uno. No tenemos los mismos requisitos y demás, pero pues lleva como que la misma eficacia o se busca la misma latitud en el ejercicio de estas acreditaciones y viene a ser como este emblema de obligación, digamos, para los doctores de entrar a un rigor científico, de entrar a esta exposición donde realmente tenemos que demostrar lo que hemos aprendido y por eso es que también los programas de UNINI, dependiendo de los directores que tengamos enfrente de nuestra tesis, pues nos exigen y vamos sobre estas condiciones de ser más rigurosos en la figura de la tesis. Y déjenme abrir ya el tema porque creo que viene a ser una parte importante. Cuando alguien obtiene el grado de doctor, suele pensar que pues ya llegamos al final del doctorado. Ya llegamos y tenemos pues ya listo el cúlmine, siempre y cuando, en alguna ocasión lo hemos comentado, pues busquemos nada más el título, es válido. Pero en el caso de seguir en estos esquemas de figuras, de acreditaciones, ¿qué papel jugarían estos elementos de acreditación? ¿Cómo impulsar a los nuevos doctorantes o doctores ya que han obtenido el título, más bien cuando hablamos de acreditaciones? Empezamos, si quieres, contigo, Débora, con esta figura. Gracias. Voy a hacer referencia específicamente al Sistema Nacional de Investigadores que se maneja en México. Es realmente un programa que busca todos los investigadores que terminaron un doctorado, independiente de la línea de investigación en la que se especializaron, puedan seguir creando ciencia y a partir de eso puedan tener un reconocimiento. Bien mencionas que cuando se culmina el doctorado es un logro no solamente personal, profesional y académico. Y depende de cuál va a ser la línea de acción de cada investigador, pero lo que se busca o lo que realmente es el beneficio, más que el beneficio, el desafío, es que se inicia una carrera profesional en la que se intenta que esta persona ahora pueda proponer soluciones, que pueda asegurar más ciencia, que otros investigadores puedan entrar dentro del mismo sistema, apoyarlos. Entonces, no es solamente un reconocimiento y un logro obtenido, sino que es el comienzo de una trayectoria que puede ser de investigación, de docencia, de tecnología, de patentes, etcétera. Y esto va a depender completamente de la línea de investigación de cada uno de la disciplina en la que se haya graduado, ¿no? Entonces, yo creo que la doctora Lina tiene una idea más amplia. Ella tiene un doctorado en el extranjero, nos puede tal vez ayudar, ¿no?, a conocer eso. Yo les estoy hablando desde el contexto nacional, en el que a través de universidades públicas, el doctorado que yo realicé fue en la universidad pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, y existen muchas oportunidades, ¿no?
dentro del mismo programa en el que uno se va formando, te dan la oportunidad de poder conocer otros investigadores, de otros colaboradores, mientras uno está generando o desarrollándose en el doctorado. A final de cuentas, uno se crea esa propia línea de investigación e intenta, ¿no? Sentirse cómodo, ya conoce sus habilidades, ya conoce sus capacidades e intenta ir sobre esa misma línea de investigación. Pero yo creo que la doctora Lina puede mencionar, no puede ahondar más allá de esa. Esa parte es importante, lo que acabas de mencionar. Creo que nosotros cuando iniciamos el programa y cuando tenemos tesistas que dirigimos y demás, bueno, en su proyecto de investigación, siempre somos como minuciosos en decir la línea de investigación, de una vez decidas. Pero el alumno no lo entiende, o sea, desde el inicio como que es difícil, ¿para qué quiero una línea de investigación ahorita? Y es la potencia que ahorita estamos mencionando, ¿no? Porque me va a vincular en un futuro al área de volverme experto y donde me voy a suscribir o inscribir en el área de conocimiento, o sea, vaya, es la que me va a ligar a la cuestión del desarrollo. ¿Qué figura o qué papel juega esta condición de tanto líneas de investigación dentro de las acreditaciones y este camino posterior a la obtención del título? Yo creo que primero hay una etapa de transición. Una vez que el alumno ya logra alcanzar ese objetivo, tener ese doctorado, tiene que mentalizarse hacia lo que va a continuar, ¿sí? Como tú bien mencionas, la línea de investigación no la tienen definida todavía. Es parte de ese proceso de transición, encontrar hacia dónde voy a desarrollar mis capacidades, mis competencias, mis habilidades. Y muchas veces, como tú también mencionabas, el título solo es para cubrir una necesidad, ¿sí? El que verdaderamente desea continuar, busca más allá busca el tener esas acreditaciones, busca el tratar de enfocar sus conocimientos o toda la parte profesional que trae por atrás, toda su parte académica, busca enfocarlas hacia encontrar esa línea de investigación que todavía estamos definiendo. En el caso de los sistemas de acreditación, ¿qué papel juegan o cómo influyen? Son una herramienta, son un mecanismo que nos ayuda a definir precisamente esa línea de investigación. En mi caso en particular, yo traigo un doctorado en el extranjero, como bien mencionaba la doctora Débora. En este caso, la acreditación que yo estuve buscando, es la acreditación de ANECA. ANECA es un organismo evaluador en España que te permite lograr esa acreditación para poder optar por una plaza, perdón, en una universidad pública o privada. Entonces, muchas veces la línea de investigación es el punto clave para poder aplicar a estas acreditaciones. Es el punto necesario para poder enfocarnos hacia dónde voy a guiar toda mi trayectoria o hacia dónde quiero guiar toda esa trayectoria, ¿no? En el caso de guiar a otros investigadores, colaborar con otros proyectos, estar vinculándome con otros proyectos que también nos permiten estos mecanismos de acreditación, porque claro, yo voy a entrar a una comunidad científica y en esa comunidad científica comienzo a tener ese desarrollo o esa vinculación con otros investigadores y comienzo a interesarme en los trabajos de otros investigadores. Entonces, esa transición es importante hacerla, es importante mantener el enfoque hacia dónde quiero llevar mi trayectoria, mi línea de investigación y que estos mecanismos de acreditación pues nos ayuden más que estresarnos, porque muchas veces nos estresan con tantos requisitos o tantas cosas que tenemos que hacer, pero que nos ayuden también a definir hacia dónde queremos ir. Claro, podemos interpretar a la línea de investigación, no sé si podemos consensuarlo entre los tres, como la brújula que debe seguir el nuevo tesista, el nuevo investigador cuando ya está fuera de la parte de la tesis, porque es lo que le va a dar ese marco para mantenerse dentro del desarrollo de rigurosidad científica. Porque si ampliamos mucho también la línea de investigación o nos empezamos a meter en otros temas, pues ya perdemos este rigor científico que se busca con las acreditaciones, que pues de plano esto es lo que nos va a exigir cada uno de los sistemas, ¿no? Van a entrar a decirnos si estamos débiles o no. La figura de lo que muchos creen es que hacer una evaluación es escribir artículos como locos.
y nos olvidamos de los otros segmentos que tienen una acreditación en sus experiencias, bueno, para hacer unas recomendaciones a los futuros doctores. ¿Qué es lo que distingue un expediente fuerte de uno débil cuando entramos a una cuestión de acreditación? Em, ¿Qué es lo que distingue? Realmente aquí hay que hacer como un parteaguas, ¿no? Una vez que nosotros ya culminamos, ya estamos decididos, ya definimos qué línea de investigación vamos a tomar, por ejemplo, y voy a hacer, hablando desde mi experiencia, en la línea de ingeniería, yo me dediqué a la hidráulica costera. Entonces, yo ya definí bien cuál era mi línea de investigación, la que más me agradaba, pero después, al desarrollar proyectos y al estar trabajando en esta investigación, me di cuenta de que habían más oportunidades, más disciplinas, puedes aplicar a más proyectos. Y entonces justamente sucede esto de te dedicas a escribir artículos, 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 y no solamente va de eso, sino que necesitamos hacer una vinculación primero con la docencia. El conocimiento que uno ya adquiere tiene que ser capaz de poderlo transmitir. Entonces, eso es lo que vamos a denominar como docencia. Es necesario tener esa experiencia de poder transmitir lo que uno ya investigó, lo que uno ya encontró para otras personas. Y de esta manera, pues, se incentiva o se motiva al otro investigador a que pueda seguir, ¿no? También otra característica importante, haciendo mención de cómo podemos blindar más nuestro expediente, es en la participación de proyectos. De manera nacional, el sistema que antes se llamaba CONACYT, ahora se llama CECITI, siempre tiene actividades, siempre tiene proyectos en los cuales podemos nosotros participar sin importar o sin hacer esta división de universidades o de instituciones públicas o privadas. Tiene la oportunidad de que uno puede aplicar a ese proyecto donde se siente cómodo, donde ya desarrolló esas habilidades. Entonces, ese también es otro requisito, el poder estar vinculado o estar participando activamente en proyectos. También existe o depende mucho de en qué dependencia, en qué institución o centro de educación se encuentra aplicando el investigador. Normalmente la misma institución tiene ya proyectos para desarrollar. Esa participación también es válida, pero no hay que dejar a un lado esta participación autónoma, ¿no? El investigador también se destaca por eso, el estar buscando proyectos no solamente en el lugar donde reside, sino que existen otras oportunidades, ¿no? A nivel internacional. Una de las organizaciones, el Banco Internacional de Desarrollo, ellos siempre están tratando, ¿no? De ver por el bienestar de las comunidades. También esa es una intención. Podemos aplicar a este tipo de proyectos. Esas son mis dos recomendaciones. Hay más, ¿no? Pero creo que las principales, tal vez la doctora Lina pueda complementar otras, pero las dos principales es la docencia, el poder tener esa experiencia, esa antigüedad de estar transmitiendo lo que ya se conoce y el poder participar no solamente en proyectos de investigación, nacionales, sino que también tratar estos internacionales, ¿no? Y con eso se abre la puerta a esa interconexión, no solamente con colaboradores cercanos, sino que ya va más allá, ¿no? Esas son mis dos, hay otras, pero son como las que yo considero importantes, además de escribir artículos. No estoy diciendo que no es necesario escribirlos, sí es necesario, pero necesitamos complementar con. Y eso es importante, vaya, en cuanto al expediente que vamos a formar, porque pues sí, podemos ser especialistas en escribir artículos, pero también el investigador tiene que conectarse con el entorno porque hay que hacer divulgación, hay que devolverle algo a la sociedad, porque pues sí, tenemos el privilegio de estar investigando y de ser doctores. Entonces sí tenemos que hacer un vínculo especial con nuestra comunidad alrededor y pues tratar de llevar pues ciencia, conocimiento, pues todos estos espacios a través de lo que podemos lograr. Entonces, no solo es contar artículos. No. ¿Qué sería la cuestión para hacer más fuerte un expediente? En mi caso, voy a platicar un poco mi experiencia. En mi caso, yo estaba totalmente perdida en ese sentido porque encontrar mi línea de investigación fue un poco, pues no difícil, sino poder definirla, sí costó trabajo, ¿no?
Yo tuve un profesor que fue mi mentor antes de entrar al programa de doctorado, que precisamente me decía, es que tu línea de investigación tiene que estar basada en el impacto que tú quieres dejar en tus alumnos, en los investigadores, en los proyectos en los cuales te involucres. Tiene que haber un impacto y ese impacto tú lo manejas desde el punto de vista social, tú lo manejas desde el punto de vista académico, ¿sí? Pero tiene que haber el impacto. Entonces, no solo es hacer artículos, ¿sí? Sino también que la transmisión o el intercambio de comunicación deje ese impacto en la gente con la que tú estás trabajando, en la gente a la que tú estás guiando en este caso, y de alguna manera te abre esa puertecita para ir como que seccionando esto sí, esto no, ¿no? En mi línea de investigación, actualmente yo trabajo en medio ambiente, calidad y prevención. Yo tengo un doctorado en ciencias del mar, entonces yo estaba totalmente enfocada que tenía que hacer algo en el mar, y en que todo tenía que ser por el mar, en que los proyectos todos tenían que venir al mar, porque no podía yo definir que hubiera más allá de las cuestiones del mar, las cuestiones marinas, todas las problemáticas, la contaminación marina. Y bueno, y al haber esta guía, vamos a llamarlo así, en donde te reflejas a través del impacto que quieres alcanzar, entonces fue cuando dije, bueno, en medio ambiente puedo abarcar no solo las cuestiones del mar, las cuestiones en aguas, las cuestiones en tierra, las cuestiones en cualquier parte, y te ayuda, ¿no? A hacer ese momento de cambio, esa definición de la línea a la que quieres llegar. Entonces yo creo que no solo escribir artículos, no solo trabajar en proyectos, es muy importante los artículos, pero también el hacia dónde quiero que se me reconozca, ¿sí? ¿Dónde quiero ser reconocido? En un artículo sí voy a estar reconocido, ¿sí? Sobre todo si son artículos que tengan un nivel de impacto, pero también quiero que me reconozcan por el trabajo que yo estoy haciendo, que yo estoy dejando, el impacto que yo estoy generando. Entonces yo creo que también analizar ese punto con las acreditaciones es importante. También de paso, pues digo, en mi experiencia o en mi área, que son ciencias sociales, un corazoncito que se tiene mucho es la elaboración de libros, diferente a otras áreas que no son como tan potentes, ¿no? No es Claro. que se menosprecie, pero sí no están como tan dedicadas. En nuestro aspecto, creo que sí, las ciencias sociales, el amor del investigador es, yo quiero mi libro que tenga mi nombre y demás, también es un área de oportunidad, porque se desperdicia a lo mejor ese escenario de crear un texto más amplio. Los artículos, al ser pues una extensión, dependerá la revista, ¿verdad? Pero pues estamos hablando de una generalidad de entre 6,000, 8,000 palabras, algunos llegan a las 15,000, dependiendo el estilo de la revista. Claro. Pues bueno, hasta ahí queda, ¿no? La investigación, pero con un libro pues tienen toda esa experiencia de ustedes como investigadores para dejarlas en el texto y que trascienda, que es lo que se busca desde el inicio, en el conocimiento, trascienda en esta cuestión de divulgación, en el que sea un instrumento para el conocimiento de todos. Y esto, pues también, reitero, son esas recomendaciones que requieren ustedes para que no solo se queden en el escenario que es escribir artículos y listo, ¿no? Hay muchas facetas del investigador que tiene que cumplir para hacer un expediente sólido. Esta rigurosidad metodológica o la rigurosidad científica que ya te exigen las acreditaciones, como bien nos acaban de decir las expositoras, pues nos llevan a plantear pues ya un proceso, a hacer todo un cronograma de trabajo desde el inicio, que viene y abre esta tercera pregunta. Si un doctor recién egresado quiere pues planear los próximos 5 años para tener esta figura de acreditación, pues ¿qué le podríamos recomendar? No es que de repente ya tiene el grado y vaya a empezar, ¿no? Realmente a lo largo de que estuvo desarrollando ese doctorado ya creó hábitos. También depende mucho de la guía que uno tenga, de la dirección que uno tenga, pero normalmente ya tiene una idea básica de dónde publicar los artículos científicos. Normalmente en ingeniería o en ciencias un poquito más duras, la intención es esa, ¿no? Se da ese reconocimiento por las publicaciones de artículos. Es correcto, los libros sí, no, tenemos como esa invitación, pero más que nada el intentar resolver una problemática como muy esquemática, muy jerarquizada y directa. Entonces, cuando esta persona ya termina, ya trae como toda esa experiencia que tuvo en el doctorado y lo que
se recomienda, o desde mi punto de vista yo recomendaría que iniciara, es investigar qué le gustaría hacer, ¿no? Ujú. Realmente como hacer una valoración de todos los insumos de investigación que él tiene o que ella tiene. Entonces, a partir de la cantidad de insumos, y estamos hablando de insumos intelectuales, de insumos tecnológicos, de insumos de apoyo tal vez institucional, y entonces puede hacer un cronograma de actividades y decidir, tengo información para poder compartir en un artículo, en un capítulo de libro, en un libro, o solamente se puede dedicar a un inicio o al inicio de esta carrera a dar clase, ¿no? A crear esta academia, y de esta manera muchos lo utilizan para crear un grupo de investigación. Entonces ya el doctor recién egresado tiene cierto apoyo porque ya encontró a otros investigadores que pueden ayudarle o pueden colaborar o enriquecer la investigación, y pueden empezar a generarse más productos, que a final de cuentas es nuestra intención, ¿no? Que se genere más. Me gusta mucho la pregunta de para quién estamos haciendo ciencia, ¿no? ¿Para quién estamos desarrollando soluciones? Realmente es para nuestro entorno, para nuestro beneficio. Entonces, hacer todas estas actividades desde una planificación de qué insumos dispongo, qué puedo hacer con estos insumos, quién me está apoyando, qué grupo tengo, es implica tiempo, implica esfuerzo, y no es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana. Es algo, es una trayectoria que sí va tal vez de 1, 2, 3, 10 años, pero la intención es que esa ciencia que se está generando siga trascendiendo, se siga incluyendo en artículos, capítulos de libros, en aulas, y va a depender mucho también del nivel de educación, porque me refiero a, por ejemplo, no podemos darle una información valiosa a niños que están en primaria o en educación básica, no se la podemos transmitir de la misma manera a alumnos que se están desarrollando ya en licenciatura, ¿no? Entonces, también es otro desafío el poder tratar de apegarse a todos estos términos científicos y técnicos y poderlos transmitir de una manera más fácil, ¿no? Más común, en términos comunes. Entonces, mi recomendación es esa, una evaluación directa de insumos que tengo, qué puedo ofrecer en este momento, qué puedo seguir reforzando para poder aprovecharlo en tiempos futuros, y de esa manera les aseguro que se va a volver un hábito, van a encontrar actualizaciones, cuando tengan esas colaboraciones van a encontrar otras metodologías de trabajo que les va a agradar y que pueden adoptar o que pueden integrar de las que ya tienen. Entonces Claro. eso les va a seguir ayudando a crecer, ¿no? A grandes rasgos, esa sería como la recomendación. Sí, claro, pues, es difícil porque cuando egresamos, pues no tenemos pues la brújula bien calibrada. Ajá, Entonces, exacto. ¿qué recomendaciones tendríamos para quien decide hacer esta figura de 5 años? Sí, yo también creo, como dice la doctora Débora, que debemos de tener un plan de trabajo. Nuestra trayectoria no comenzó al inicio del programa doctoral, sino nuestra trayectoria ya viene de mucho tiempo atrás. Entonces, tenemos que organizar todos nuestros productos, todo lo que tenemos, todos nuestros antecedentes académicos de investigación, tenemos que ponerlos en orden, ¿no? Para poder definir el alcance que yo quiero tener. Aquí también hay una situación importante que quisiera destacar. En el caso de las acreditaciones, ¿sí? Ellos nos presentan convocatorias en donde hay una cierta cantidad de productos que nosotros tenemos que cumplir o cierta cantidad de lineamientos que tenemos que seguir. Y muchas veces el investigador se pierde en esos lineamientos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa planificación de insumos. Eh, no tenemos realmente dimensionado hasta dónde llega mi producción, tanto científica como académica, como de investigación. No tengo la idea de poder, y a veces podemos hasta perder una convocatoria de este tipo por no tenerlo, ¿no? Y además, y luego nos ponemos a pensar, chispas, sí se hubiera podido acceder a esta convocatoria o no hubiera podido acceder a esta convocatoria, ¿no? Entonces, llevar esa planeación es importante. Saber con qué cuento también es importante, y sobre todo ponerlo en orden, porque verdaderamente me he topado con muchos alumnos
que nunca han podido hacer un currículum o nunca han podido poner en orden todos sus productos porque no saben cuáles tienen, porque llega un momento en que se pierden en el camino en esto, ¿no? Y si alguna vez tú les comentas, bueno, pues es que vamos a hacer un proyecto que dimensione, pues sí, en algún momento tomé un curso y tengo un comprobatorio de ese curso y ese curso o ese comprobatorio les puede salvar el poder entrar o no entrar o el optar o no optar por una acreditación o por un proyecto, ¿no? Entonces, es importante ponerlo en orden, tener un plan de organización o un cronograma, como mencionaba la doctora Débora, para saber con qué contamos y hacia dónde vamos. Difícilmente también los investigadores al momento en el que egresan coquetean con otros temas diversos a los que ya implementaron en su tesis. Entonces es como también no perderse o no ampliar más en estos cuando menos 5 años de su tema inicial. Porque a veces sí, pues los temas que están de moda, ¿no? Ahorita si hablamos de inteligencia, todos nos late el tema de inteligencia artificial, porque pues con todos conecta. Pero a lo mejor no estoy tan fuerte en ese tema y en 5 años no voy a entender todo el desarrollo de la inteligencia artificial. A lo mejor sí voy a sacar un artículo muy somero, pero no es mi área. Entonces, mejor es dedicarle más tiempo, entrar más a esa figura y pues no salirse cuando menos en esos 5 años para lograr la acreditación. Ya luego pues podrán ampliar ustedes el escenario y sí meter ya el tema de inteligencia relacionado con su línea tronco, la línea base que tienen dentro del expertise que ya desarrollaron durante el programa doctoral, porque esto pues lejos de una percepción importante, pues las acreditaciones brindan estímulos, ¿no? Nos dan pues sensor del por qué lo quieren. Muchos, por supuesto, lo destinan nada más por el pago que se hace a estas acreditaciones, porque es un estímulo académico. Lejos de eso, pues sí cambia, obviamente, el escenario económico del investigador, pero profesionalmente al obtener el reconocimiento o estas acreditaciones, ¿qué cambia en el doctorante? ¿Qué cambia en el doctor ya egresado cuando se obtiene este estímulo? Yo siempre, cuando están en la defensa, les digo, pues es que tiene usted que creérsela porque se va a volver el especialista en el tema. Y a veces esa es la piedra angular porque pues no se la creen, ¿no? Desde el inicio. ¿Qué consideran que cambia en el momento que tenemos un estímulo, perdón, una acreditación, no el estímulo, una acreditación? Hay 2 cosas importantes. Cuando uno obtiene el grado de doctor, esa seguridad, esa satisfacción de haberlo logrado es grande. Cambia, lo había mencionado, este aspecto como personal, de tener un poquito más de confianza, de más seguridad y de manera profesional se siente seguro ya en el ambiente que él quiere desarrollar o que ella quiere desarrollar. Y está muy bien porque ya tienes una base sólida. Y de repente cuando ya tiene los años de experiencia, vamos a retomar la sección anterior, que eran los 5 años, en las que ya tiene seguro reforzado un muy buen expediente, ¿no? Para poder someter algún tipo de acreditación y se la otorgan. Si ya tenía esa confianza y esa seguridad, al obtenerlo, tiene una mayor confianza. Y entonces, al momento de estar trabajando en estas investigaciones, al estar produciendo o estar aportando en diferentes productos como artículos, libros, capítulos, etcétera, entonces lo que sucede es que ya tiene la confianza de poder integrarse con otros colaboradores. Les da esa seguridad de pertenecer a un grupo ya de investigadores y tal vez de manera negativa se empieza a ver como una competencia, que hasta cierto punto es algo negativo que da un resultado positivo, porque entonces esa misma competencia trata de mejorar la investigación, trata de ofrecer un nuevo panorama, de ofrecer un nuevo producto, una nueva patente, de facilitar, ¿no? Ciertas investigaciones. Entonces yo creo que el principal beneficio, el principal crecimiento o cambio que tiene el investigador es esa confianza en uno mismo. Claro, estaría mintiendo que la mayoría entra por el estímulo económico que otorgan, ¿no? Eso es claro, eso es algo indispensable por el cual queremos acceder a estas acreditaciones, pero más allá de ese estímulo económico es esa generación de confianza en uno mismo y de generar más conocimiento con otros investigadores.
El ánimo, ay, perdón que te interrumpa, y el ánimo de otorgar el estímulo es para garantizar que vas a seguir haciendo investigación, o sea, no, Sí. no está peleado con otros esquemas. Sí. Así es, y hablando como del tema nacional, te motiva, ¿no? Realmente sabemos que va por niveles. Uno inicia, exactamente, eso te estimula a seguir creciendo, ¿no? Entonces, uno inicia como candidato, después está nivel 1, nivel 2, y entonces conforme tú vayas avanzando en esa trayectoria de investigación, pues mayor es el estímulo económico y claro, es mayor motivación para seguir generando conocimiento, ¿no? Generando esta investigación, desarrollando la investigación, colaboraciones internacionales, etcétera. Pero creo que sí, a manera personal, no quiero tocar como temas negativos, porque sí existe el problema del crecimiento del ego. Entonces, claro. ¿no? Todos los investigadores que ya se sienten reconocidos y que nacionalmente tienen ya este documento probatorio en el que pertenecen al sistema, tienen un ego que muchas veces no es el conveniente, ¿no? Pero no quiero tocar ese tema de manera positiva. Es esa seguridad que uno tiene para poder generar más Y conocimiento. también llega, ¿no? Yo creo que es el mismo sentir, invariablemente el dominar esos temas que ya son de otra cápsula. Nos falta también mucha humildad académica. Sí, también. Veces, y quien piensa en la humildad académica crece horizontal porque hace una red impresionante de gente que puede apoyar, entonces es beneficioso. Que el rollo del ego, pues sí, viene a ser, reitero, a lo mejor nos lo llevaremos a una cápsula siguiente, el ego académico. El ego académico. Sí. Pero no es parte de esta figura, ¿no? Seamos más humildes de forma académica. En el caso de tu experiencia, ¿qué consideras que cambia cuando entramos a...? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la acreditación española, que es la acreditación de ANECA, que es Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, ANECA tiene varias opciones, ¿sí?, para hacer el reconocimiento. Una vez que el investigador opta por este tipo de acreditaciones, también tiene ese reconocimiento, también se le da esa confianza y esa fortaleza, pero además también este reconocimiento, esta acreditación, le permite optar por una estabilidad profesional, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque optan por plazas en universidades. El tener un reconocimiento de ANECA también les permite asegurar su espacio, su línea de trabajo en una universidad pública o privada. Entonces, el optar por esto también es como que una meta a cumplir para el propio investigador. ANECA también tiene el reconocimiento de sexenios, que en el reconocimiento de sexenios es donde se evalúa la trayectoria investigativa o de investigación de cada uno de los candidatos, y son 6 años en el que se acredita tu producción científica, que entonces ahí también, como mencionaba la doctora Débora, nos puede estimular a ver qué tanto estoy produciendo de manera científica, qué tanto alcance puedo tener en mi producción científica, ¿sí? Me estimula a crecer como investigador, ¿sí? Y también, obviamente, nos crece el ego, ¿no? Porque el tener una acreditación de ANECA, que es una acreditación internacional, además de lograr un sexenio de investigación en donde nos podemos considerar como investigadores con una línea de investigación planteada, nos estimula a continuar para hacer esa relación con otros investigadores, el proyectarnos hacia trabajar en conjunto, ¿sí? Ampliando los conocimientos, obviamente. Quiero hacer hincapié también en algo que me he topado con alumnos que no les gusta optar por ninguna de estas acreditaciones, ¿sí? También es válido. También es válido. A pesar de que existe un estímulo económico en alguna de ellas, el investigador dice, yo no quiero trabajar hacia una acreditación, yo quiero trabajar hacia una divulgación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, el investigador puede publicar artículos que son de impacto, porque son los que te solicitan o los que te requieren los diferentes mecanismos de acreditación, pero son artículos que son de poca divulgación para el resto de las personas que quieren optar por esa misma vía, ¿sí?
nos cuesta descargar un artículo de estas características, el acceso a la información está un poco limitada, a diferencia de muchos artículos de divulgación que son de libre acceso y que son más fáciles de optar. Entonces, me he topado con alumnos que sí me dicen, es que yo quiero que me reconozcan, pero por lo que estoy haciendo, no por una acreditación o por un estímulo económico. Entonces, también es válido y está dentro de lo que yo quiero definir como mi alcance o como mi impacto como investigador. Es el camino muy tormentoso, quizás, porque cuando entramos a una acreditación llegan las exigencias. No es para todos, es el que tenga, pues, bueno, este deseo en la aplicación importante de hacer un trayecto diferente a la parte del ejercicio del título como tal. No me refiero al documento, sino que, pues, si ya lo portas, puedes expandirlo por medio de una Claro. acreditación, que es lo que vemos, ¿no? Y por supuesto vienen oportunidades diversas, ¿no? Porque tenemos movilidad internacional y empezamos a ser, pues, referentes en conferencias, donde ya empieza a ampliarse el esquema o la gama como ello. Sin embargo, también viene un tema, pues, caótico, ya yéndonos al final de la cápsula, pues hablamos de errores, los errores más comunes para, pues, ya dejarles a ustedes recomendaciones, no entrar a tocar esos escenarios de cometer estos errores que seguramente a nosotros nos pasaron al inicio. ¿Qué recomendaciones o cuáles serían los errores más frecuentes que encuentran al momento de hacer esta trayectoria para una evaluación? Ya solamente como para complementar, no tengan miedo a equivocarse, o sea, Sí, va a pasar. vamos a aprender, Va a suceder siempre. entonces es seguro que nos vamos a equivocar, no tengan miedo a equivocarse, pero no cometan el error de justamente cuando se equivocaron y se dieron cuenta de que no era la mejor solución, estancarse. No, simplemente véanlo, eso se lo agradezco a uno de mis tutores. Lo que mencionaba es cuando existe algo trágico, algo catastrófico, donde solamente estamos cegados a ver lo negativo, siempre hay una ventana de oportunidad. Entonces, a partir de esta equivocación o de este error que hayamos cometido en la investigación y que pudiera ser en un artículo mal redactado, en un artículo rechazado, normalmente nos sentimos mal, nos desmotivamos, pero no, realmente hay que ser un poquito más positivos y el ver esta oportunidad de tal vez en un artículo rechazado, el poder ver cuál entonces sería la orientación para que ahora sí acepten mi publicación, ¿no? Porque sí es algo que nos va a pasar a todos y a veces queremos que nuestra primera publicación salga o que se reconozca a nivel internacional con un ranking muy especializado y normalmente no sucede, ¿no? El proceso es lento, es difícil, pero no hay el error principal que tenemos es que nos desmotivamos. No, hay que ver ese punto de partida como una oportunidad de crecimiento para generar tal vez o para investigar más. Tal vez no aceptaron ese artículo porque nos hizo falta un poquito más de investigación, tal vez porque nos hizo falta una colaboración con otra disciplina. A lo mejor son muchos factores, ¿no? Sí, Sociales, muchos. culturales, físicos, hasta económicos pudieran ser, ¿no? Porque también entrar en la publicación de artículos de alto ranking internacional es hablar de un tema económico que también es complicado, ¿no? Existen todos los accesos abiertos, pero claro, al ser un acceso abierto de alto impacto, los requisitos para entrar son muy complicados, ¿no? Son muy complejos. Entonces, el error que hacemos es desmotivarnos tal vez, vamos a llamarlo con un primer bateo, pero no hay que hacer eso, va a salir la publicación y si no hay que ver una ventana de oportunidad para poder integrar más cosas, para poder cambiar un poquito la dirección de la investigación, este tipo de situaciones. Y no centrarse solamente en algún requisito de estas acreditaciones, sino que hay que tratar de ser un poquito diversos. Realmente vamos a colaborar en artículos, vamos a colaborar en libros, en la academia, en el aula, y por qué no, si está desde hace algunos años, más o menos desde el 2000, que se empezó a dar esta transición de que la ciencia ya no solamente es para los científicos, sino que la ciencia ya es para todos. Entonces viene este cambio que tiene que ser para una divulgación social. Y es a lo que yo me refería con ese desafío de en qué punto o cómo yo voy a dar a conocer esos términos científicos y técnicos a la comunidad, ¿no? Para que sea
pues aprovecho de todos nosotros. Entonces, ese error también es uno de los más cometidos. El tratar de centrarse solamente en producir un solo apartado, ¿no? Capítulos, libros, artículos. Entonces, no, la recomendación es que sean un poquito más diversos, ¿no? Iniciar, muchos tienen esa fortaleza, esas capacidades de poder iniciar desde arriba, ¿no? Y qué bueno, confío en que van a poder ayudar a los que tenemos un poquito más de trabajo, pero todos aquellos que tenemos el proceso desde abajo hacia arriba, pues eso, no hay que desesperarnos, no desmotivarnos y tratar de seguir esta como transformación que sea lenta, segura, colaborativa con otras disciplinas y seguramente vamos a seguir adelante, vamos a poder acceder a algún tipo de acreditación y eso sí, justo como lo mencionaba la doctora Lina, es muy válido si no se quieren presentar por diversos motivos. He escuchado comentarios, ¿no? De todo tipo, yo no quiero acceder porque me están condicionando, ¿no? Sí. Mi investigación la están condicionando y yo no tengo por qué apegarme a esto, ¿no? También en otros temas de inclusión, siento que es un poquito más, es un tema realmente complejo, pero los comentarios es que se sienten como discriminados, ¿no? Porque ya no hay como esa facilidad de acceso en los siguientes niveles, que claro, el rigor metodológico y el rigor científico va incrementando, Claro. ¿no? Entonces, sí, es válido si no se sienten cómodos o seguros con las indicaciones o las especificaciones que trae cada acreditación, es válido seguir como investigador independiente. Claro. Sí, sí. ¿Errores más frecuentes que has notado? Pues yo estoy también de acuerdo con lo que dice la doctora Débora. Es importante la motivación y no desmotivarnos porque, pues, en cualquier momento podemos tener un traspié, ¿sí? O sea, va a haber un montón de situaciones que vamos a tener alrededor, pero tratar de mantener siempre y ser constantes, abarcar obviamente toda la gama de posibilidades que tengamos. Y yo me he topado con uno de los errores, en este caso con los alumnos, es que al momento de optar por estas acreditaciones, la forma en la que presentan la convocatoria, para ellos es difícil, ¿no? O sea, no es una convocatoria que han estudiado, no es una convocatoria que han leído, no es una convocatoria que dominen, ¿sí? Sino que muchas veces la ingresan por cumplir un requisito, como bien lo mencionaban, por cumplir un requisito, porque a lo mejor no quiero hacerlo, pero me están obligando a hacerlo, y no tanto por el amor que yo tengo hacia mi parte investigadora. Y entonces ahí caemos en los errores de una mala redacción, una mala presentación de mi producción científica, sin tener el alcance de toda la variedad que puedo ofrecer y solamente por cumplir con un requisito. Y eso también, no solo caemos en la desmotivación, sino ya caemos en esa obligación, en ese lineamiento obligatorio que hace que yo le pierda el interés y pierda también pues el ánimo de poder decir, voy a optar por esta acreditación, independientemente de que yo tenga o no tenga un estímulo económico, voy a optar por esta acreditación porque a mí como de manera personal como investigador me sirve, ¿sí? O sea, yo quiero tener esta acreditación, quiero ser acreditado en esto, pero la forma en la que me presento a esta convocatoria, porque es obligatoria o porque es un lineamiento que no he comprendido y que no he podido investigar más allá de, es la que me va a dar esa condicionante. Entonces, ha sido un error que también he visto en algunos alumnos que me dicen, es que no sé cómo hacerlo. Bueno, pues ahí están las bases, lee la convocatoria, lee cada uno de los requisitos, busca en el Internet, en este mundo tecnológico en el que vivimos actualmente, hay muchas personas que han compartido sus experiencias positivas y negativas a través de sus redes sociales, a través de toda la base de Internet que tenemos. Entonces, de alguna manera tenemos dónde buscar esa información, tenemos cómo apoyarnos para buscar esa información. Entonces, que no se queden limitados en eso, que no digan, es que ya no sé qué poner, es que ya no puedo hacerlo, sino voy a investigar más allá de lo que esta convocatoria me está dando o lo que mis intereses personales estén buscando. Entonces, yo creo que es una recomendación para todos los que optemos por una acreditación,
y para los que optemos para continuar en esta comunidad científica o en nuestra línea en la que estamos desarrollándonos. Claro, eso es valiosísimo en el escenario del rigor científico y por eso a veces exigimos, la mayoría de los tiempos, como directores, como pues coordinadores de programas, como parte de esta universidad, exigimos el rigor científico porque se prepara para este camino, opten ustedes por seguirlo o no, pero tenemos que entrar a esta cuestión de ser rigurosos en el campo científico porque cualquier escenario que domine la parte doctoral es prudente hacer todo con base en un rigor científico que nos va a dar, por supuesto, las aperturas necesarias y esto es lo que van a ustedes a notar si deciden en algún momento entrar a una acreditación. Me resta agradecerles por este capítulo. La verdad es que ha sido un tema bastante nutriente. Creo que no hemos tocado con muchos doctorantes, todos están más en la mente de terminar el programa, presentar su tesis y listo. Creo que vendría muy bien pensar en un futuro. Y creo que también el investigador real pica piedra, ¿no? Creo que también es parte de lo que mencionaba la doctora Débora en la cuestión en la que si tú realmente te consideras un investigador real, tienes que saber dónde investigar, sumándome a lo que decía la doctora Alina, tienes que pues sufrir en algún momento algún rechazo y no pasa nada, digo, hay resiliencia académica, voy a inventar mis frases domingueras, te pare de sufrir, pero es prudente, es válido, se vale. Es cuestión que te va a pasar, no pasa nada, hay que levantarse y seguir, punto, como todo lo que nos ha pasado en la vida. Me resta agradecerles, como decía, muchas gracias por su participación, espero que no sea la última de este episodio, seguramente, perdón, de esta temporada, seguramente nos van a ayudar en otras cápsulas, sean bienvenidas siempre a este programa. A ustedes agradecerles como siempre, sintonizarnos, echarles ahí un like, seguirnos como siempre, comparte este video si te fue pues benéfico, si te está ayudando a entender la parte del proceso doctoral. Agradecerles como siempre y pues también a la producción que sin ellos, por supuesto, este programa no sería realidad. Muchas gracias y nos seguiremos viendo en una siguiente cápsula de Tesiando.